Y en María se cumple esa afirmación que leíamos, que realiza el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses que hemos visto en estos días. Es decir, en el misterio escondido desde antiguo, de lo que se nos habla es de la salvación en sus distintas dimensiones, y que es precisamente el apóstol San Pablo quien más ampliamente desarrolla, diríamos, esa soteriología, esas dimensiones de la salvación. Y se nos dice a través de San Pablo en las distintas cartas que nosotros hemos sido justificados en Cristo, que nosotros hemos sido redimidos en Cristo, que nosotros hemos sido reconciliados en Cristo, que nosotros hemos sido incorporados a la familia de hijos de Dios, que hemos tomado nueva vida. Muchas veces nosotros hemos escuchado esos términos y están y los hemos escuchado y los hemos leído en la Sagrada Escritura. Pero todo eso en María está en plenitud, pero nosotros muchas veces, tal vez por no comprender lo que significan, nosotros tampoco comprendemos la grandeza y cómo es que María nos ayuda en esa maternidad, en la vida de la gracia, para que nosotros seamos verdaderamente hijos de Dios, en su único Hijo, en el unigénito, que se ha hecho primogénito, para que nosotros podamos ser parte de la familia de los hijos de Dios, parte de su cuerpo místico que es la Iglesia. Brevemente podríamos señalar qué significa cada uno de esos términos. Y entonces veamos primero la justificación. ¿Qué significa la justificación? ¿Qué significa que por la gracia, en la fe, somos justificados, en esa fe que recibimos como don en el bautismo? Y la justificación no es otra cosa que hacer que los injustos sean justos. Es decir, el pecado nos hace injustos. Y por eso es que el mundo, en tinieblas, en pecado, desea la justicia, pero no la puede conseguir, porque justamente sin Jesucristo no podemos hacernos justos por nuestras propias fuerzas. El que nos justifica, el que nos hace justos es Jesucristo. Y entonces Jesucristo a los injustos los hace justos. ¿Y qué significa ser injusto? Ser injusto es no reconocer a Dios, como nuestro Señor, como nuestro Rey soberano. Y por esa razón yo no le doy lo que le corresponde a Dios. Y si yo no le doy a Dios lo que le corresponde a Dios, es decir, ser Dios y Señor, yo no puedo ser justo conmigo mismo. Y la dignidad a la que estoy llamado es de participar en la vida divina, la reduzco y la aplano para fijarme únicamente en lo pasajero y en lo temporal, en las cosas materiales, en las cosas de este mundo que pasa, y no levanto el corazón. Entonces, ser justificado es dar a Dios con lo que le corresponde, ser justo con Dios para que podamos ser justos con nosotros mismos y alcancemos la dignidad de hijos de Dios. Y si yo no soy justo con Dios, no puedo ser justo conmigo mismo, pero tampoco puedo ser justo con los demás. Porque igual a las otras criaturas humanas les quitaré su dignidad y los trataré no como merece el haber sido elevados por ser imagen y semejanza de Dios por la gracia, sino los veremos simplemente como relaciones de conveniencia, utilitarias, comerciales, y no crecerá el vínculo del amor. Entonces la justificación es muy importante, pero María, sin pecado, por gracia elegida, ella tiene claro durante toda su existencia cuál es el sentido de su vida y ella espera con ansia
poder dar gloria y proclamar esa alabanza que va a prorrumpir cuando recibe esos elogios de su prima Isabel en el Magnífico. Entonces la justificación es muy importante. Y para ser justificados, nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, nosotros lo que necesitamos es creer. Y María es ejemplo de obediencia en la fe. Por eso ella es capaz de responder con ese sí irrevocable ante el anuncio del arcángel del plan de Dios. Pero además nosotros hemos sido redimidos y la redención alude a las consecuencias del pecado que esclaviza. La redención se refiere al pago que se hacía para liberar a los esclavos. Los esclavos en la antigüedad podían ser liberados si es que alguien pagaba por ello. O para cambiar de amo, alguien los compraba, o para que sean libres, comprar la libertad. Y la redención implica que el pecado que nos esclaviza impide que nuestra inteligencia y nuestra voluntad gobiernen nuestras pasiones y que sean nuestros simples quereres y deseos los que gobiernen nuestra existencia, incapacitándonos para crecer en el amor y acoger la verdad. Entonces no somos libres, porque sin verdad, sin la verdad de que Dios nos ama y que estamos llamados a la grandeza de la vida sobrenatural por gracia, a imagen de nuestra Madre, la llena de gracia, que solo es esclava del Señor en el sentido de que su voluntad y la voluntad de Dios son una, nosotros esclavizados por múltiples amos, que son nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras pasiones desordenadas, nuestros apetitos, el amor por las criaturas y las cosas creadas, entonces somos incapaces de encontrar el verdadero amor. Y esa es la experiencia del ser humano a lo largo de la historia. Y entonces, en mérito de Cristo Jesús, a imagen de María, sin pecado, la Pascua de Cristo nos redime, nos libera sacramentalmente, en el hombre nuevo, en la vida nueva sobrenatural que recibimos en el bautismo, pero que se tiene que desplegar en la multiplicidad de batallas y combates en las que nosotros vayamos creciendo en la inteligencia y en la sabiduría espiritual de los hijos de Dios, como nos dice San Pablo. Y eso implica la redención que hemos obtenido por Jesucristo, porque eso no es posible obtenerlo sin la gracia. No es algo que lo podemos obtener los seres humanos con un mero esfuerzo de autoperfeccionamiento y de autosuperación. Y eso se muestra a lo largo de la historia. A pesar de que muchas criaturas humanas han alcanzado niveles bastante altos en la virtud, pero sin embargo los apetitos y pasiones siempre nos desbordan. Y entonces es la pasión de Cristo, es decir, es el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo, en la Pascua de Cristo, el precio de su sangre, el precio con el que nosotros hemos sido redimidos. Y por eso es que nosotros somos preciosos, porque el precio pagado para ser liberados es la vida del Hijo único, que por amor se ha entregado para nuestra salvación. Y María participa de ese misterio pascual, porque ella está presente en el Calvario de pie, asociada a la entrega de su Hijo y de pie en gesto sacerdotal, entregando a su Hijo para que las otras criaturas humanas pecadoras, esclavas, podamos también ser incorporados como hijos a la familia del Padre en el Hijo único. Y ella asumiendo la misión de acogernos como madre. Pero además de la redención, nosotros hemos sido perdonados porque hemos pecado y somos culpables y merecemos la condena y castigo.